En el 12º Congreso Nacional de Restaurantes, desde el país vecino, Ecuador, presentamos a Mauricio Armendáriz con su conferencia Cocina Segura como componente de la sostenibilidad. Muchísimas gracias a todos, muy amables por su presencia esta mañana. Gracias por la invitación, muy importante para todo el sector turístico entender hacia dónde va nuestra industria y un poco vamos a trabajar con algo de información que hemos tenido la oportunidad de conseguir en distintos espacios que se están gestionando para saber post pandemia hacia dónde va la industria, hacia dónde va la gastronomía, qué tendencias tenemos. Y mucho de eso tiene que ver con política de Estado. No sé si me ayudan con la presentación para empezar rápidamente. Y todas estas políticas hablan de sostenibilidad y todos de alguna manera pensamos que estamos trabajando estos temas en forma eficiente. Y claro, la sostenibilidad no tiene nada que ver con reciclar, no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos, tiene que ver con ser más eficientes en lo que hacemos y generar el menor desperdicio en el proceso y entender cómo la pandemia modificó todos los estándares que teníamos en el sector turístico. Primero, muchos expertos están entendiendo que nuestro sector ha sido de alguna manera manejado de una forma compleja, quizás con una falta de entendimiento técnico, y lo que ha sucedido es que nosotros lo que vamos a entender de alguna manera es que no podemos romper miles de pedacitos a algo que tiene que ver con el turismo. O sea, nosotros no podemos separar gastronomía de hotelería, de guías turísticos, todos son servicios, todos son experiencias. Y para muchos autores y muchos expertos no ven con mucha claridad estos temas de destinos turísticos gastronómicos. Es complejo entender. Quizás la gente no comprende que todo esto es una experiencia que implica desde la persona que maneja un taxi, desde la persona que te recibe en el hotel o de la persona que te ayuda a subir una maleta al taxi, todos somos parte de la experiencia. O sea, no podemos tener solo una parte del pastel. Y ahí es donde viene el problema. La construcción de las experiencias post pandemia nos han indicado que los negocios que han sobrevivido mejor a esta pandemia son los que se reinventaron, son los que replantearon su oferta de experiencia. Toda la cocina clásica francesa, todas las cosas que nosotros teníamos como premisa de aprendizaje ya no existen. Y yo cuando era joven, no estoy tan viejo tampoco, pero cuando empecé a estudiar hace 30 años, en la escuela de cocina ya no me enseñaban a hacer una salsa holandesa porque era contaminación cruzada por el uso de huevos crudos. Era una potencial salmonelosis que podías tú tener. Hace 30 años. Hace 30 años. Entonces el problema es que nunca la educación estuvo de la mano del desarrollo de lo que pasó en el turismo del mundo. Entonces cuando hablábamos de cocina francesa salta un gigante asiático y dice, oiga, no todo es Francia, aquí hay mucha cultura en Asia y tienes destinos turísticos exitosísimos en Asia con cocinas espectaculares. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros siempre desde los años 60, desde los años 80 hemos tenido, después del boom petrolero en Latinoamérica, un fenómeno importante. Vinieron chefs de España, de Suiza, de muchos países a los hoteles y nos enseñaron a hacer algo que en los 80s, en los 70s tal vez estuvo bueno, pero ahora ya no es viable tener una oferta de esa naturaleza. Entonces, los sistemas ya están obsoletos en muchos de los países de Latinoamérica y si nosotros no entendemos que no es viable tener un desayuno americano o un desayuno continental en un país donde tiene su propia gastronomía, o sea, qué absurdo. Y yo les daba en un congreso que estuve recién en Lima, les decía, les doy $1000 a la persona que me diga en qué libro de turismo o de hotelería dice que hay que poner eso en un hotel. Y nadie se ganó los $1000, me los gasté en el casino porque nadie ganó.
¿Ustedes han visto en algún libro que diga que eso es lo que hay que hacer? No dice eso, es una referencia como cualquier otra. Pero todos en Latinoamérica tenemos este formato tan complejo de entender, donde llegas a nuestros países y te reciben en el desayuno con un croissant. Yo no sé, tengo tantos panes en mi país que yo no sé para qué me reciben con ese tipo de gastronomía, pero el tema es construir la experiencia. Todo producto culinario tiene que generar experiencias positivas creadas desde las raíces mismas de la cocina. Cocina, no del cocinero. Cocina. El cocinero es el vehículo que hace la cocina grande, no es el centro de la atención del destino, ¿sí? O sea, nadie me viene a ver a mí, vienen a ver la cocina, vienen a ver qué pasa con los alimentos, qué pasa con los productos. Entonces, ¿qué sucede? El producto, cuando se habla de sostenibilidad en gastronomía, no tiene que ver con reciclar vidrio, no tiene que ver con ahorrar papel en la oficina, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que nosotros sepamos procesos de producción, entendamos procesos de producción que impliquen, por ejemplo, reducir las cartas tan complejas que tenemos en nuestros países. Estudios dicen que un menú no puede tener más de 16 a 18 platos porque el espacio físico de almacenamiento por plato promedio implica 10 pies cúbicos de refrigeración o congelación. Entonces, si yo tengo un plato que tiene ceviche de camarón, ceviche de pescado, ceviche de ostión, ceviche, entonces es una cosa impresionante de almacenamiento. Eso implica un problema de rotación, un problema de inventario, un problema de frescura en el producto. Entonces, tenemos que entender que el ser sostenible implica hacer menos en la cocina, generar menos procesos, por ejemplo, de uso de energías que implicarían un incremento en el costo de ese proceso y obviamente tener en mente que la mayoría de los productos ya se están tercerizando como proceso. En la época de los 60s, la estructura de un hotel se hacía con carnicería, tenías panadería, pastelería, todas esas áreas. En los hoteles modernos ya no existe eso. Entonces la ley ya implica que el cocinero no puede hacer embutidos porque está utilizando carne molida que puede ser potencialmente peligrosa en el proceso si es que no se tiene un proceso HACCP adecuado para hacer un embutido. Entonces los embutidos ahora se hacen en el área de industria, ya no en gastronomía. Entonces cada vez es más complejo porque las mismas regulaciones sanitarias nos van limitando lo que podemos hacer. Por ejemplo, un steak tártaro implica el servicio de una proteína cruda que implica un riesgo potencial. Les guste o no les guste. Entonces cada vez es menos probable que nosotros sigamos haciendo cocina clásica francesa en los siguientes años y con el dolor de mucha gente es una realidad que hay que entender. Hay que entender esto para bien, no para mal, ni queremos que esto se genere en una polémica, pero hay que entender que la sostenibilidad tiene que ver con el desarrollo territorial de un producto que genera un servicio. Y obviamente en la época que a nosotros nos enseñaron que la gastronomía era un arte, que la gastronomía era una experiencia, que sale del corazón, eso fue mentira. Porque ¿qué hace cuando usted hace una hamburguesa o hace un ajiaco? ¿Qué hace? ¿Usted recibe dinero? ¿O en la transacción hay mucho amor, pasión y ternura? ¿Qué recibe usted? Dinero. Por lo tanto es una transacción comercial. Y si usted está en Fridays, o usted está en Burger King, o está usted en una cadena hotelera como Intercontinental, Hilton, usted tiene menús que pueden ser replicados en Bogotá, en Argentina, en Caracas, en Buenos Aires y en otras ciudades. Entonces no es que es arte, es la sistematización de un proceso. Pues entonces, en un libro de cocina que usted compra desde el 2011, que fue la primera pandemia que tuvimos de la gripe H1N1, hacia atrás en los libros y textos de hotelería y gastronomía decía que la cocina era un arte, que era la expresión del cocinero y bla bla. Y los libros modernos dicen que la cocina es la transformación física o química de un alimento que está expuesto a una fuente de energía. O sea que a través de la fuente de energía usted puede transformar ese alimento, llámese fritura, llámese parrilla. Si usted lo hace bien, usted es un gran chef.
Entonces ya se quitaron esas famas, esos misterios del chef y la cocina, ahora todo está sistematizado. De hecho, vamos a hablar más adelante cuál va a ser el rol del futuro del chef. Fíjense ustedes, el desarrollo de las economías circulares tiene que ver mucho con el proceso de la oferta del destino, y la calidad tiene que dar cumplimiento a política pública de calidad en estos servicios, porque estamos prestando un servicio. Si es que esto fuera arte, fuera pasión, fuera amor, entonces estamos mal, porque si a usted no le viene a visitar a alguien de la municipalidad a revisarle si está haciendo bien sus procesos, si usted está manejando temperaturas de almacenamiento adecuadas, entonces ya no es arte. Entonces, con mucho dolor quiero comunicarles que lo que estamos haciendo es una industria que necesita política pública para empaquetar una oferta que construya experiencias positivas de un destino. Y todos somos la experiencia. Los hoteles, los taxis, los cocineros, los panaderos, todos. Entonces, eso hay que entender de lo macro. Entonces, vamos a ver. En el proceso, la estrategia de los países que tienen entendimiento de política pública empiezan haciendo un diagnóstico de todo lo que es el sector, o sea, el paquete, el gran pastel que se denomina oferta. Este es un trabajo que hicimos en Ecuador, en donde se segmentó, ustedes también tienen distribuidos en Costa del Pacífico, me parecen, y en muchos otros territorios. Estos territorios, ¿sí?, en cualquier país se construye. Usted va a Tailandia, tienen hecho este proceso. Usted se va a cualquier país civilizado en Europa y lo tienen muy bien establecido. Es el punto de partida de la creación de la experiencia. Los parámetros básicos para construir productos culinarios, no gastronómicos. Lo culinario tiene que ver con la cultura de lo que usted desarrolla. Lo gastronómico es la sistematización de un proceso. ¿Ok? Entonces, para política pública no es gastronómico, es culinario. Porque usted defiende la parte cultural del uso de la papa, del oyuco y de la hierba. Lo gastronómico no lo hace así. O sea, Domino's Pizza es gastronomía. Es una industria que llega y comercializa un producto. Pero política pública defiende lo culinario porque está establecido en los ODS, o sea, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Por eso es que cuando salen tantos chefs de Instagram, molesta mucho ver tanta cosa que publican en redes sociales que no tienen idea, ni pies ni cabeza. Entonces ahora la educación tiene que dirigirse a formar gente que tenga un aspecto técnico dentro de este desarrollo gastronómico, porque no es fácil, es algo un poco más complejo de lo que pensamos. Tenemos que seleccionar un producto, sistematizar una línea de producción, controlar el proceso a través de una receta estándar, diseñar un menú, cocina tecnoemocional, balance nutricional, esquema de servicio, promoción, una serie de cosas. Pero, ¿a dónde va este proceso? A entender que usted como Estado, ¿sí?, necesita potenciar el desarrollo o la producción de ciertos elementos que cada territorio tiene como particularidad. Por ejemplo, en cada territorio usted puede quizás promocionar el consumo y la producción de cacao, de café, de pescado, qué sé yo, camarón, etc. Porque eso es lo que genera realmente estas economías, economía naranja, economías circulares, le ponen montones de nombres, pero es lo mismo. O sea, usted debe tratar de que esa economía genere cierto bienestar en el territorio donde usted desarrolla su actividad. Ese es el fin. Problemas que tenemos, si usted se fija, cuando nosotros tratamos de hacer política pública, en Latinoamérica tenemos el gran problema de que todas las normativas se basan en leyes o en normas del Código Romano, que fueron copiadas en algún momento o de España o de Chile, que son normativas
que tienen esta visión punitiva, castigadora. O sea, si no tienes una estación de lavados de manos, te clausuro, te cierro, te multo, te castigo, te suspendo. O sea, todas son visiones de control en función de ese método. Los sistemas europeos se llaman códigos educativos progresivos. Ah, perfecto, tienes un restaurante, te voy a poner la categoría C, porque no tienes una campana extractora. Ah, pero ¿puede funcionar? Sí, puede funcionar, claro que puede funcionar. Pero el día que ponga la campana, le subo a categoría B. Y el día que usted tenga un valet parking y tenga un bar y tenga otros servicios, le subo a la A. Entonces es educativa. Se llaman sistemas educativos o progresivos que funcionan para que la gente que entra a esta industria tenga un mínimo estándar de cumplimiento en el servicio, independientemente de la cocina que usted haga. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que, con precaución, saber lo que el Estado necesita despuntar o producir para que sea ese motor de bienestar en el territorio. Si el Estado no sabe qué hacer con ese destino, entonces estamos complicados. Hay países que todavía no entienden eso. Usted va a Bolivia y no existe política pública de desarrollo territorial. Aquí en Colombia existe, eso es positivo. Entonces, vamos a ver que nosotros tenemos que sistematizar las líneas de producción. Si yo tengo como producto en el territorio, por ejemplo, el maíz, yo tengo que saber qué hacer con ese maíz y ver qué productos se derivan o se pueden lograr preparar con ese maíz. Tamales, sopas, algo que sea propio de ese territorio. Entonces, los métodos de servicio, las variedades de productos locales que yo puedo utilizar tienen que estar identificadas en el proceso. Algo fundamental: ¿cómo controlar sosteniblemente el proceso? Tener una receta estándar eficiente. Se hizo un estudio en países de Latinoamérica en donde se dieron cuenta de que casi el 97% de los establecimientos de alimentos y bebidas no utilizan receta estándar para el control. Lo que quiere decir que una receta moderna, donde nosotros tenemos que controlar, por ejemplo, la temperatura interna del alimento, los tiempos de cocción, lo que se llaman los puntos de control, puntos críticos de control, etc. No tenían registro de eso. O sea, lo más sofisticado y lo más avanzado que tenían era una tarjeta en los baños donde registraban cada qué tiempo limpian el baño. Pero nadie tenía algo que registre cada qué tiempo miden la temperatura del pescado. O sea, cosas totalmente absurdas. Entonces, se descubre que más del 60% de los establecimientos tienen personas que no saben el código local de manejo de alimentos. Y se descubre que casi el 83% de los graduados en las escuelas no saben el reglamento que deben cumplir una vez que salen al campo laboral. Entonces, tú te gradúas de una escuela de hotelería o de gastronomía y sales al campo laboral sin saber cuál es la legislación o la normativa que debes cumplir en tu estado, en tu ciudad o en tu país. Entonces, quiere decir que no hay una conexión directa entre estas actividades, que hay que sincronizar mejor. Ahora, dentro de este proceso, la Organización Mundial del Turismo ha establecido la recomendación de la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y eso nos parece interesante, nos parece enriquecedor para el tema social. Pero también hay normas estándares que dicen que tú debes tener un menú en 2 idiomas. El idioma internacional del turismo obviamente es el inglés, y se sugiere que se tenga un menú en 2 idiomas. El objeto del diseño del menú corresponde a la creación de la oferta gastronómica en el establecimiento. Debe tener el nombre del plato, ¿sí?, que sea entendible, que sea legible, que sea fácil de interpretar.
Tiene que tener una descripción del plato en donde yo puedo identificar, por ejemplo, algún producto que sea, por ejemplo, alergénico. Esa es la razón de la descripción. La razón de la descripción del menú se han puesto a pensar para qué es. No es para explicarle que el refrito tiene cebolla y que lo ponemos maíz, no. Es para que el cliente vea si es que hay algún alergénico. En el caso de haber un alergénico, yo detecto que tiene maní, por ejemplo, y yo digo, bueno, me voy a comer ese plato porque tiene maní. Esa es la función de la descripción, establecer ciertos textos que me orienten o me identifiquen un alergénico. Eso es obligatorio en muchos países. Usted va a Japón y todos los menús tienen este tema de los alergénicos. Y por otro lado, de preferencia el menú en 2 idiomas. Ahora, el caso es que con la pandemia y con todo lo que ha sucedido en los últimos años, la industria ha evolucionado. Ahora tenemos gente que es intolerante a la lactosa, y hay otros que les gusta el tema del gluten free, hay otros que son veganos, o sea, todo es un lío. Y todo se pone de moda como los teléfonos celulares, ¿no? Yo a mi mamá, ahora que estoy estos días en Quito, mi mamá dice, ya deje de comer pan porque la harina me hace daño. ¿Quién te ha dicho que te hace daño? O sea, entonces se pone de moda gluten free, claro, entonces ya no comen pan, ya no comen pasta, y se ponen en esas locuras. Pero así es la industria. Entonces, ¿qué sucede? De todas las cosas que salen en el mercado, lo que sí es importante que usted entienda es que esto tiene que verse con mucho cuidado, porque hay gente que tiene estos problemas de alergias que sí son fáciles de identificar. ¿Qué hay que hacer? Obviamente, en la descripción del plato, usted puede remarcar el alergénico que vimos en el cuadro anterior, por ejemplo, en este caso maní. Puede poner un resalto, puede poner el símbolo que usted encuentra en internet junto al plato. O sea, si tiene este símbolo, tiene un crustáceo, tiene maní, y esa es la forma de poner los alergénicos. En todos los establecimientos turísticos, que ese es otro de los grandes problemas de las normativas locales que tenemos en Latinoamérica, que no se establece con claridad cuáles son los establecimientos de alimentos y bebidas que son turísticos y los no turísticos. Porque vender comida no es lo mismo vender comida que hacer turismo con esa comida. Entonces hay establecimientos que pueden servir comida, pero no tienen esta vocación o esta orientación turística. Entonces esto está aplicado para el sector que obviamente está involucrado en el tema turístico. Ahora, es importante que ustedes vean que para hoy en día tener un balance nutricional en los platos va a ser muy importante, porque el viajero, el turista, va a tomar muy en cuenta la oferta que tú tienes y ver cómo tú distribuyes estos distintos elementos. Eso va a ayudar a que la persona se sienta más cómoda con su dieta, porque va a ser importante probar cosas nuevas, pero siempre y cuando tengamos estos grupos de alimentos. La pirámide alimenticia ya hace muchos años que dejó de usarse, ahora está este plato alimenticio, y ustedes pueden ver que va a ser importante en el desarrollo de los futuros menús este aspecto nutricional. Eso es algo que hay que tener mucho cuidado en la estructuración. Ahora, en el caso de mi país, nosotros tenemos 4 regiones de desarrollo en este tema turístico culinario. La región amazonina, Andes, Costa y Galápagos. El esquema de servicio es importante construir la atmósfera adecuada para que la experiencia sea completa. Esto incluye también música, vajilla, vestimentas, decoraciones, lo que usted quiera. O sea, no necesariamente tiene que ser lo que está de moda. Porque recuerden que el turismo tiene que potenciar otro tipo de elementos también. Si usted utiliza, por ejemplo, en su cocina bambú, o utiliza, qué sé yo, piedra. O sea, es importante porque eso da trabajo a gente, eso ayuda a dinamizar las economías locales y obviamente hay que fortalecer ese tipo de conceptos. En este sistema, el esquema de servicio parte de la propuesta. Hoy en día, con toda la evolución de lo que va a suceder, existen estudios en donde se habla de que para el 2030
Probablemente deje de haber chefs ejecutivos en los hoteles y en los restaurantes. Y eso nos da mucha pena. ¿Por qué? Porque ya no va a ser necesario. Usted ve las cadenas nuevas, por ejemplo, usted va a Baskin Robbins o va, por ejemplo, a estas cadenas americanas, y usted ve muchachos jóvenes de 18 años que no han terminado ni siquiera de aprender una carrera universitaria y están haciendo procesos de producción de alimentos. ¿Por qué? Porque tienen sistematizado una receta estándar donde tú haces un bollo de canela y se acabó el lío. Te dice la hoja, mezcles 8 minutos en velocidad número 2 y ponga esta lata en el horno a 365 grados, se acabó el lío, no hay misterio. ¿Para qué quiere un chef ejecutivo? Entonces, ¿qué va a suceder? Ahora hay la propuesta del cocinero global, que es un programa de educación continua que lo está impulsando World Chefs a nivel de todos los continentes, que es justamente un programa para que los cocineros aprendan lo que tienen que aprender, no lo que comercialmente venden, sino aprendan lo que tienen que aprender, porque el cocinero se va a desenvolver hoy en Ecuador, mañana se va a desenvolver en un crucero en Alaska, y quizás en 2 años esté este cocinero trabajando en un hospital, y tal vez este cocinero después termine en la casa presidencial. O sea, nosotros tenemos que formar gente que maneje principios básicos de la profesión. O sea, que sepa leer una receta estándar, que sepa sacar un costo, que sepa manejar tiempo y temperatura, que sepa técnicas culinarias básicas. Pero no necesitamos más de eso. Dice la industria del futuro. O sea, nosotros lo que queremos es que esa persona, si hace un ajiaco, lo haga bien. Entienda cómo se transforman estos almidones y cómo la papa se espesa tan maravillosamente y se acabó el lío. No necesitamos más. ¿Por qué? Porque todo el resto del trabajo está sistematizado. Entonces, ¿qué sucede? En la figura del chef, que la vamos a ver, está ya complicada porque cada vez se le puso más responsabilidades al chef. Que los empleados están gordos, díganle al chef que le haga un menú más adecuado. O sea, ¿de cuándo acá el chef sabe nutrición? Usted tiene que tener una nutricionista. Entonces, cada vez fue más complicado que controle el costo. ¿Sabe qué? Viene el ministerio a hacernos un control del tema de los cuartos fríos y las temperaturas. Entonces, no puede ser así. Era mucha carga. Por eso es que esto va cambiando con el tiempo. Entonces, ¿qué sucede? El camino a la sostenibilidad se da cuando el futuro de la cocina cumpla estos objetivos de desarrollo sostenible, que son los que Naciones Unidas nos ha ofrecido para que se puedan ejecutar en cada país. Entonces yo les invito a que estudien o que lean cuáles son estos objetivos de desarrollo sostenible que se aplican al tema culinario, para que usted entienda. Eso lo encuentra en la plataforma de Naciones Unidas, se llaman ODS, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y échele una leída y se va a dar cuenta que lo que estamos haciendo está totalmente opuesto a lo que los Objetivos de Desarrollo Sostenible quieren a futuro tener en el tema o en el ámbito culinario. Es totalmente opuesto a lo que estamos haciendo. Entonces, el proceso de ser sostenible en la cocina implica el reto de construir un equilibrio entre el productor y el comercio. Obviamente que es interesante y es comercialmente adecuado hablar de la sostenibilidad, pero obviamente basados en la realidad. ¿Alguien de ustedes trabaja en cocina, es chef o trabaja en un hotel, tal vez? Usted, compañero, ya. Usted en el hotel sale del hotel y coge una canasta y va al mercado y toma tomates. O sea, ¿hace eso en el hotel diariamente usted? No se puede. O sea, uno entra al hotel y marca su tarjeta o no sé cómo sea y se queda 16 horas trabajando. ¿Pero qué le dice el Instagram? Enseñan a los chefs que salen con la canasta, aplastan tomates, caminan, están con la naturaleza. Yo no sé dónde trabajan esos chefs ni en qué país están. Yo entiendo que cuando salgo de la universidad, voy a entrar en una empresa, yo voy al ingreso de la empresa, al hotel o al restaurante, y no voy a decirle a mi gerente, oye, ¿sabes qué? Me voy al mercado a las 10 de la mañana y dejo botado el buffet, tengo un evento, lo que sea, y me voy a tocar tomates. Entonces, les venden una idea a los jóvenes de que ser chef es tocar tomates, es comprarse un delantal de esos de mezclilla, se ponen un tatuaje de un cuchillo en el brazo y ponen cara de bravos en el Instagram, ¿han visto?
Chef, usted le dice al payaso y dice, oiga, sáqueme el costo de este plato. No pueden sacar costos, no tienen idea de lo que es estructurar un menú, no saben hacer un inventario, no saben ni temperaturas de almacenamiento, ni temperaturas de cocción, pero tienen tatuaje. Entonces este mundo está loco. Entonces este mundo, estábamos hablando con Oscar, que ahora los jóvenes no leen. No leen. Está establecido que un joven, un millennial, no lee más de un párrafo. Entonces, ¿qué hacemos cuando la información que existe ni siquiera se la leen, la revisan? Nadie se encarga de entender cómo funciona eso. Entonces, en vez de ver esto un problema, tenemos que entender cómo los millennials se van a hacer cargo de la gastronomía del mundo con un pensamiento que los psicólogos le llaman el pensamiento mágico, ¿no? Ellos están en otro mundo, piensan que la cosa es esta, se ponen su delantal, se tatúan el cuchillo, y si la temperatura del pollo se pasó, pues, igual le toman la foto en el Instagram y se ponen con su cara de bravo. Ya, soy chef. Por eso es que va a desaparecer el chef. Pero va a conservarse el cocinero, que es el que ejecuta. Entonces vamos a ver por qué desaparece el chef. El chef desaparece porque las funciones del chef ya se las reemplaza por un software o por un proceso que en nuestra industria está establecido claramente. Ahora, queda como tarea el futuro de la cocina aplicando los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La conservación del patrimonio alimentario, ese es un objetivo de un hotel. Ese es un objetivo de un hotel. ¿Cómo conservo el patrimonio alimentario? Compre cosas locales. Sin la canasta, sin esa payasada de la canasta. Pide un proveedor que le cosa. Ahora va a haber, creo, una rueda de negocios con los productores. Eso es sostenibilidad. O sea, ser sostenible no es coger la canasta y hacer la payasada de tocar tomates en el mercado. O sea, por favor, aterricemos bien la cosa, porque si no, no vamos a irnos al camino a donde vamos. Fortalecer los territorios de cultivo, mantener identidad culinaria. Identidad culinaria. Tranquila que tal. No dice copiar culinaria. Identidad, o sea, cree usted en la cosa. Si en España, que con tanto cariño tenemos gente en España, hacen esferificaciones y bolitas, dejen que ellos hagan sus bolitas, nosotros hagamos ajiacos, usemos nuestras hierbas. Porque es tan fácil copiar. Es tan fácil copiar. Pero qué complicado es trabajar en tu cultura, en tu cocina, en tus saberes. Y eso dice las Naciones Unidas, fortalezcan los conocimientos culturales a través de lo que dice la UNESCO. En el año 2018 se estableció que la cocina es derecho intangible de los pueblos, o sea, es un derecho que tenemos. O sea, comer cuy, comer hormigas, eso es mi problema. Si a ti no te gusta, es tu problema, es mi cultura. Entonces, el respeto a la cultura va a ser un aspecto importante en la creación de la oferta. Entonces, no se olviden, aquí hay una palabra importante. No es cocina, no son platos, no son... es oferta. Creemos la oferta correcta en el destino o en el lugar en donde estamos desarrollando la actividad. Eso es muy fácil. Mantener la identidad culinaria, fortalecer el empleo y la educación, generar resultados a los territorios turísticos. Entonces, va a ser importante la investigación, muy importante. Vamos a ver. En este sentido, vamos a entender que... ¿me ayudas pasándole, por favor? Porque ya se puso rebelde. Ahí está. Otrita, por favor. Entonces, vamos a ver. Tenemos dos ideas que salieron interesantes. Primera, nosotros no somos dueños de lo que hacemos. O sea, hay un plan maestro que se basa en el desarrollo de un territorio. Usted quiere ser sostenible, quiere ayudar al prójimo, quiere ayudar a su país. Trate de entender eso. O sea, hay una estrategia territorial que de pronto dice, oye, usemos caña de azúcar, usemos pisco, usemos tequila, usemos cacao, no sé. Entienda eso como primer aspecto. Y segundo, vamos a ver
¿Cuál es el proceso? Primero entender hacia dónde va la cocina, qué tan eficiente quiere ser la cocina en el futuro, qué se va a mantener, qué se va a eliminar, hacia dónde van las tendencias. Vamos a hacer colonias francesas todo el tiempo y vamos a aprender a hacer chateaubriand y vamos a aprender a hacer salsa de champiñones y vamos a hacer reducciones de vino cuando países no siquiera producimos vino. Entonces, ¿por qué voy a tener en mi carta una reducción de vino tinto cuando ni siquiera produzco vino? En Argentina está bien, en España está bien, pero yo no produzco vino en Ecuador. ¿Qué sentido tiene hacer eso? Pero yo tengo chicha, ¿sí? Yo tengo licores que se hacen a base de caña, entonces yo tengo mi propio producto, ¿sabes? ¿Sí me entienden? O sea, no nos estresemos con ese tema. Crear experiencias que tengan coherencia con el destino, una nueva forma de mirar la cocina. Eso es lo que tenemos que ver, una nueva forma de mirar la cocina. Pásale, por favor. Gracias. Vamos a ver el gran dilema. En los años 70, en los años 80, el organigrama de un restaurante era muy complejo. ¿Cómo organizar la cocina? Nos decían que había los dueños, gerente general, y fíjense, en los nuevos formatos de hotelería, ¿dónde está el chef? Hay un kitchen manager ahora, gerente de cocina. Porque ahora en los hoteles grandes, o las empresas que dan alimentación, contratan una nutricionista. ¿Qué tiene que ver un chef con la nutrición? ¿Acaso que es médico, le hace examen de orina, le hace examen de sangre? ¿Qué hará en la oficina ese chef? Para saber nutrición, tiene que tener una nutricionista. Nosotros no somos nutricionistas. Si usted es diabético, yo no puedo saber qué darle. Tiene que ver un médico. Entonces el chef, si no tiene ese aspecto, tiene que contratar a una nutricionista. El chef no tiene más que hacer. En los años 80, en los años 90, hotel que tenía cierto prestigio tenía que tener un chef italiano, un chef español, un chef alemán, un chef francés. Ahora ya no es así, porque los tiempos van cambiando y fíjense ustedes que tenemos otro sistema de organización. Y tenemos un sistema en donde aquí hay algo interesante. Line cooks, cocineros de línea. ¿Y por qué se llama cocinero de línea? Es porque existe una línea de producción que se controla a través de una receta estándar, que es otro tema ya más complejito, gastronómico, que no tiene que ver con esto, pero que tiene que ver con el control de la oferta. ¿Cuáles eran las funciones del chef ejecutivo antes? Modificar los menús, crear nuevos productos, tratar, realizar estimaciones sobre necesidades, realizar tareas administrativas, cumplir con normativas, bla, bla. Claro, todo eso se encuentra en internet. Entonces, ahora usted compra un software y le da recetas, le controla el costo. Entonces, ¿para qué le pago $5,000 mensuales al chef? ¿Cómo funciona una franquicia? Usted compra la franquicia, pero no le compra al chef. Usted le compra la receta. Entonces, cada vez el chef es menos importante, pero se valoriza más al cocinero, que es el que ejecuta la operación en la cocina. Entonces, va a llegar un punto en que todos estos softwares, todos estos sistemas de control de la producción, del control de la calidad, se hace por terceras personas. Ahora en los grandes hoteles en Europa usted ve una persona que es microbióloga y que entra a los hoteles con un algodón y le pasa el algodoncito por las mesas y controla la parte sanitaria. No es el chef. Tenemos por otro lado una nutricionista. Entonces cada vez le vamos quitando esas actividades que normalmente hacían desde el chef y que ahora hacen otro tipo de personas con más conocimiento, por supuesto. Entonces ya no es necesario tener per se el gran chef, sino un manager, un kitchen manager. Entonces, ¿cuántas escuelas de hotelería y gastronomía están enseñando a sus estudiantes no a ser grandes chefs, sino a ser gerentes de cocina eficientes? Porque ese es el factor en donde la mayoría de los negocios gastronómicos fallan. Restaurante manejado por un chef quiebra en 2 años. Restaurante manejado por un empresario, por una persona que sepa costos, que maneje administrativamente bien el negocio, que sepa lo que es un flujo de caja, etc., tiene éxito. Entonces no es cocinar el objetivo del éxito en nuestro negocio, es administrar mejor la cocina. Por eso es que el control de la cocina va a ser importante en el futuro del éxito de estos negocios gastronómicos. Ahora, funciones del cocinero de línea, fíjese, organizar la provisión,
preparar comida para el servicio, cocinar productos. O sea, él ya se involucra en la parte operativa, o sea, el hacer cosas. Él empaca, él cocina, él despacha. Entonces ese no va a salir nunca del mercado. El chef se le va a cambiar de nombre, le van a poner kitchen manager, le van a poner gerente de cocina, le van a poner el nombre que usted quiera. Y poco a poco va a estar menos presente un chef ejecutivo, como jefe de toda la operación, ¿sí? Lo que implica que estas personas van a tener que darle un giro a su profesión. La gente se va a especializar. Ahora en Canadá usted va a ver que tiene gerentes de alimentos y bebidas especializados, por ejemplo, en hospitales. Entonces, claro, el chef ahora se especializa en comida para hospitales, se especializa en comida, por ejemplo, comercial o institucional. Se especializa en cosas que obviamente el mercado se va abriendo. Eso es bueno. Ahora, ¿cómo quiero ser sostenible en mi cocina? Se habla de que la estación de trabajo debe tener ciertas características para que usted no desperdicie. Ahora el promedio de los hoteles en Europa le impiden tener tarros de basura. No sé si aquí se llaman tarros o botes de basura. En una cocina solo puede existir un bote de basura. O sea, usted puede tener un desperdicio de 20 kilos de basura orgánica y 20 de inorgánica en un día de trabajo. Lo que implica que su proceso de producción en la estación de trabajo debe simplificar que los desperdicios orgánicos, por ejemplo, si usted pela esta papa, vayan a un sitio donde usted pueda darle un uso posterior, compost y todas esas cosas que sabemos. Pero un desperdicio inorgánico que no se use, por ejemplo, el empaque al vacío que utilizamos después de sacar la carne, eso ya es otro tipo de desperdicio. Pero fíjense, se debe minimizar estos desperdicios y no sobrepasar los 20 kilos al día. Y eso se logra estableciendo una buena estación de trabajo, que eso será tema de otra charla. Pero si usted es empresario turístico, póngale ojo a lo que está haciendo el chef en su hotel. Si él no tiene bien hecha la estación, indiscutiblemente va a tener mucho más desperdicio, indiscutiblemente no va a tener un proceso de control de la producción adecuado, porque se ve que no pesa, no porciona adecuadamente y no tiene un control del producto y de la materia prima como corresponde. Ahora, el reto de construir un equilibrio entre el productor y el cocinero, impulsar las economías colaborativas, fortalecer los territorios productivos, que eso ya hablamos, súper sencillo, entender eso, ¿sí? Sin la canasta, sin el tatuaje, sin toda esa parte. ¿Cómo desarrollar el territorio en economías circulares? Construir la oferta en función del territorio, mejorar la experiencia gastronómica con productos locales, establecer estrategias que promuevan a los agricultores y pongan en valor a su producto. O sea, todo lo que siempre se habla y nunca se cumple. Entonces tratemos de entender esa visión que en otros países le llaman el kilómetro cero, en otros países le llaman economía naranja, en otros países le llaman economía circular. Póngale el nombre que usted quiera, pero compre localmente, eso ayuda mucho, eso es todo. Compre localmente y procuremos que esa economía se fortalezca. Un desarrollo del turismo con una sociedad pobre no funciona. El turismo tiene que fortalecer la economía local y tiene que dar riqueza a su entorno. Ahí está la clave de un buen desempeño en el turismo. Ahora tenemos que aprender, obviamente, cómo promocionar lo que hacemos. Es importante manejar redes sociales, es importante entender las tendencias. Entonces, académicamente hay un reto enorme en las escuelas de hotelería y gastronomía, porque la educación tiene que cambiar. No funciona la educación clásica que tuvimos antes de la pandemia con lo que está sucediendo ahora. La gente estuvo 1 año y medio encerrados y la gente sabe cocinar, la gente sabe encontrar en internet todo lo que usted antes le vendía. Entonces, la gente ya no va al restaurante a comer un ceviche porque ya lo hizo en casa, ya sabe cómo hacer ese ceviche y lo sabe hacer de 10 maneras diferentes. Entonces ya no tiene interés de ir al restaurante que no modificó su oferta. Entonces la clave es modificar la oferta, crear nuevos productos basados en productos locales y que usted los sepa promocionar correctamente, que los sepa promocionar adecuadamente y encadenar todos estos negocios en el territorio para hacer una sola campaña
en donde todas estas redes sociales sirvan para promocionar el destino, no el restaurante, y mucho menos el chef. El destino, porque el destino es el de interés, es el que crea toda la experiencia. ¿Sí? Entonces, eso nos falta mucho, especialmente a los latinos, ¿no? Juntarnos un poquito más, juntarnos los restaurantes, los chefs, los cocineros, qué sé yo. Aquí todos nos vemos como competencia, como que somos todos un poco individualistas en ese sentido. Nos falta mucho aprender a trabajar en equipo, en grupo, y ustedes van a ver que estos destinos se fortalecen mejor cuando todos los restaurantes tienen una sola campaña, cuando todos los restaurantes tienen un solo interés en común. Obviamente, cada uno con sus particularidades, con su estilo de cocina, con sus cosas particulares, por supuesto. Pero todos tienen que basarse en una sola campaña, en un solo eslogan, en una sola promoción y vender el destino, no el establecimiento, mucho menos al chef. ¿Ok? Y para terminar, obviamente, importante, si tienen alguna pregunta, rápidamente unos minutitos para contestar cualquier inquietud y saber cómo regrésele por favor. A ver, caballero, no sé si le ayudan con un micrófono al señor o si se escucha. Muy buenos días, muchas gracias Mauricio, excelente. Me identifico al 100% con lo que usted está diciendo. Hace 8 años tomamos una decisión en el restaurante que lidero en la ciudad de Armenia de trabajar con productos y dejar de poner en protagonismo al restaurante ni al cocinero y poner en valor al producto y al productor. Ha sido una experiencia maravillosa y nos ha servido muchísimo. Sin embargo, lo que usted decía ahorita no es fácil porque requiere investigación, requiere irse al territorio y comenzar de verdad a sentirlo. En estos días tuvimos unos comensales del exterior y es increíble cómo, degustando algo que llamamos guandolo, los sorprendimos. Simplemente panela orgánica hecha por una familia hermosa en el municipio de Quimbaya con limón mandarino del campo colombiano. Eso es excelente, era simplemente lo que tenía. Y nos fue muy bien. Yo quería primero que todo agradecerle por esta charla. De verdad me he sentido que me ha llenado mucho y para seguir continuando por este camino. Hay algo que usted escribió que, en la primera diapositiva que decía sobre cocina tecnoemocional. Quisiera saber a qué se refiere usted cuando pone allí, después de diseño del menú, dice cocina tecnoemocional. Nuevamente, muchísimas gracias. Mi nombre es Luis Parra, de la ciudad de Armenia, Quindío. Gracias Luis. Bien, buscando en el internet, porque me gusta ver esos términos que ponen tan simpáticos, ahí encontré este término de cocina tecnoemocional. Bueno, básicamente el principio de todo este negocio de la alimentación es vender experiencias. Y esta cocina que usted hace, que la gente hace, debe generar una emoción, debe generar un sentimiento. A eso se refiere un poco este tema de crear esta experiencia que te genere a ti un sentimiento de alegría, de recuerdo, de algo agradable. Y ahí está la clave, lo que Luis dice es cierto. Quizás él hubiera demorado más tiempo en fortalecer su negocio si es que solo usaba, por ejemplo, el nombre del establecimiento o su imagen como chef. Pero se dio cuenta de que muchas veces a usted le hace una encuesta a un turista cuando sale al aeropuerto y usted le dice, disculpe, ¿dónde estuve? Estuve en Cali. ¿Y en qué restaurante? En tal restaurante. ¿Se acuerda el nombre del chef? No, pero comí una sopa de papa deliciosa. Entonces, a veces los egos complican estos programas, estos sistemas de desarrollar cosas. Esto lo que les di es un poco lo macro de lo que se debería hacer. Obviamente hay otras particularidades que ya en territorio se deben ir aplicando y que se identifican ya en el restaurante. Quizás en otra ocasión, otro taller, yo les pueda ayudar a entender cómo se hace toda la parte operacional de estos sistemas y sería más fácil de entender. Pero a nivel de negocio, lo ideal es justamente empoderarnos de un territorio, de un producto, que eso es lo más viable, es lo más fácil de recordar, es lo más fácil de vender y es lo que mejores experiencias dejan en el turista, ¿no? Sí, por favor. Muy bien, me alegra mucho estar aquí, estamos súper contentos aquí en Cali, estamos con algunos colegas que me he topado a los años
en estos espacios, pero siempre grato estar en Colombia, me encanta Colombia, tiene un país maravilloso, de todos los países que hemos tratado de entender cómo está su situación política, normativa y de legislación. Ustedes tienen algo importante, tienen avanzado muchas cosas, no sé si se cumplan todas ellas, pero por lo menos tienen un marco jurídico que les permite arrancar un negocio de una forma mucho más fácil que la situación que están en otros países. Así que aprovechen que tienen por lo menos algo del camino recorrido y les invito a entender mejor lo que significa tener un producto tan maravilloso como el que tienen, y les invito también a enamorarse de lo que están haciendo, porque realmente Colombia, en otros países vecinos, tenemos siempre un referente de lo que se debe hacer bien en el tema de servicio, por ejemplo, en el tema de lo que es el manejo, sobre todo del servicio, que nos encanta la calidez de la gente y nos encanta, por supuesto, la cocina que ustedes hacen. Así que muchísimas gracias por la oportunidad y esperamos en otra ocasión